¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas les suceden a las personas buenas? Hoy, en este fascinante viaje, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad a través de la historia de Job. Una narrativa de fe, desesperación y la eterna búsqueda de justicia. Pero espera, ¿y si te dijera que esta antigua historia tiene respuestas sorprendentes para nuestras vidas modernas? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No te pierdas ni un solo momento de este revelador viaje. En la historia bíblica del libro de Job, encontramos a un hombre adinerado llamado Job, que vivía en una región conocida como Uz. Poseía una gran familia y enormes rebaños. Job era una persona íntegra y justa, siempre comprometido en llevar una vida moral, y mantenía una relación disciplinada con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, un hombre irreprochable y honesto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un gran número de sirvientes. Era considerado el más grande entre todos los pueblos del Oriente. Los hijos de Job acostumbraban celebrar fiestas en sus casas y después de un periodo de celebraciones, Job organizaba un ritual de purificación para ellos. Ofrecía sacrificios quemados pensando en la posibilidad de que sus hijos hubieran pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica constante de Job, según se describe en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles se presentaron ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás de dónde venía, y éste respondió que recorría la tierra yendo y viniendo por ella. Entonces, el Señor le dijo a Satanás que notara a su siervo Job, un hombre íntegro y correcto que temía a Dios y evitaba el mal. Satanás desafió a Dios, diciendo que si se le permitía infligir sufrimiento a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta audaz afirmación, pero prohibió quitarle la vida a Job. Los trágicos eventos se sucedieron. Sus ovejas, sirvientes y 10 hijos murieron en un solo día, víctimas de invasores, ladrones o desastres naturales. Job, en medio de su luto, rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, pero aún así, alabó a Dios en sus oraciones. Satanás aparece nuevamente en el cielo, y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Este sufre terribles heridas en la piel y su esposa intenta persuadirlo a maldecir a Dios y renunciar a la vida. Sin embargo, Job resiste e intenta soportar sus sufrimientos. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Se sientan con él en silencio por 7 días en respeto a su luto. Job, finalmente, inicia un diálogo en el 7º día, donde cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento y lamenta la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperen, mientras él y otras personas honestas sufren. Los amigos de Job argumentan que su sufrimiento se debe a algún pecado que él ha cometido. Job, por su parte, protesta su inocencia. El intercambio está lleno de tensión, ya que el lector sabe que Job tiene razón. Dios finalmente interviene en el diálogo divino, recordándole a Job su posición y limitaciones. A pesar de la humillación, Job se arrepiente y se postra en cenizas y polvo. En el epílogo, Dios restaura a Job sus propiedades y familia, haciéndolo más rico y feliz que antes. Sin embargo, los amigos de Job son reprendidos por Dios por no haber hablado correctamente sobre él. El sufrimiento de Job, su confrontación física, social, mental y espiritual, se vuelve insoportable. A pesar de todo, Job finalmente habla con Dios, quien le recuerda su posición como creador y sostenedor del mundo. Job se da cuenta de la inadecuación de cuestionar a Dios y se arrepiente. En ese momento crucial,
Job se encuentra en el epicentro de su dolor, con su cuerpo cubierto de llagas, su posición social desmoronada, su mente atormentada por la incomprensión y su espíritu en búsqueda de respuestas. La agonía que lo consume es palpable, y su clamor hacia Dios se vuelve más intenso. A pesar de la confrontación física y emocional, la esposa de Job sigue sin comprender su firmeza en la fe. Ella, abrumada por el sufrimiento de su esposo, continúa instándolo a maldecir a Dios y rendirse ante la desesperación. Sin embargo, Job, en su resiliencia, sostiene su fe, aferrándose a la creencia de que hay un propósito más profundo en su sufrimiento. Mientras Job enfrenta sus propias tribulaciones en el cielo, el diálogo entre Dios y Satanás se intensifica. La apuesta divina sigue desarrollándose, y la prueba a la que Job está sometido se convierte en un testimonio no solo de su integridad, sino también de la fidelidad de aquel que confía en el Señor, incluso en los momentos más oscuros. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, continúan siendo testigos de este dramático enfrentamiento. Sus intervenciones, aunque bien intencionadas, revelan la limitación humana para comprender los designios divinos. Dios interviene en el diálogo, recordando a Job su posición como criatura y subrayando la soberanía divina. En el epílogo, la misericordia de Dios se manifiesta de manera sorprendente. Job, después de su arrepentimiento sincero, experimenta una restauración completa. Sus riquezas y familia son devueltas con creces, y el sentido de justicia divina prevalece. Sin embargo, los amigos de Job son reprendidos por Dios, señalando la importancia de no emitir juicios apresurados sobre los caminos del Todopoderoso. El libro de Job tiene dos tramas principales: la celestial, que revela la apuesta divina con Satanás, y la terrenal, que explora el sufrimiento y el diálogo entre Job y sus amigos. La historia culmina con la restauración de Job y la reprimenda divina a sus amigos. Al explorar la increíble jornada de Job, descubrimos lecciones de fe, resiliencia y justicia más relevantes que nunca. Este viaje desafía nuestras percepciones sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. La historia de Job nos deja con la idea de que, a pesar de no comprender completamente los caminos de Dios, debemos confiar en su sabiduría y justicia. Aunque el camino de Job estuvo plagado de desafíos aparentemente insuperables, su historia nos inspira a perseverar en nuestra confianza en Dios, incluso cuando los motivos de nuestro sufrimiento nos resultan desconocidos. Así concluye la narrativa de Job, un relato que trasciende el tiempo, resonando con verdades eternas sobre la naturaleza humana y la soberanía divina. El sufrimiento de Job, en el contexto del Nuevo Testamento, se relaciona con la pasión de Cristo y la comprensión cristiana de la vida después de la muerte. La esperanza de resurrección nos recuerda que, al final, habrá una reivindicación final de la justicia. La historia de Job ofrece respuestas a la pregunta de cómo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal. Aquí hay mucho más por descubrir juntos. Cada historia compartida es una nueva oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo. Únete a nosotros en esta emocionante aventura. Si te ha gustado este video, imagina lo que más podemos explorar juntos. Suscríbete al canal ahora y no te pierdas ninguna de nuestras futuras aventuras. Tu apoyo es fundamental para llegar a más personas con estos mensajes poderosos. Comenta abajo tus reflexiones y comparte este video con amigos y familiares que también se beneficiarían de estas historias extraordinarias. Juntos continuaremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo video mientras cerramos otro capítulo juntos.